Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy hablaremos de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Y hoy estoy con una persona muy cercana a mi corazón, una gran amiga, un gran apoyo en mi vida, con la que me gusta mucho compartir experiencias, emociones, reflexiones, conocimientos, de todo. Y súper agradecida de tenerla en mi vida. Hola, Patti, ¿cómo estás? Y gracias, amiga. Lo mismo te digo, ya lo sabes, que vamos, para mí es un honor y un placer enorme estar aquí en este super club de Bori. Estaba deseando estar y bueno, comentar uno de estos libros que anda que no hablamos de libros muchas veces y de cuántos nos gustaría comentar, pero bueno, al final está sido. Estoy muy contenta, muchas gracias. Menudo libro vamos a comentar hoy, muy controvertido. Ahora comentaremos por qué. Déjame que cuente un poco la sinopsis de la historia Por y, favor. y luego comentamos opiniones personales y demás. La historia trata de un psiquiatra que tiene una experiencia peculiar con una paciente suya, ya que al tratar de ayudarla, recurre a la hipnosis. Y en esas sesiones de hipnosis, se da cuenta de que ella empieza a recordar cosas de vidas pasadas y eso les sirve mucho para curar esas heridas y para mejorar muchísimo su vida, pero no solo le sirve a ella, sino que también le ayuda al psiquiatra porque, mm, según cuentan, pues se conecta con los maestros, como los llaman, y ellos les dan como muchos mensajes de sabiduría que les sirven también al protagonista. Y hasta aquí todo bien, porque suena como una historia de ficción. Sin embargo, Brian Weiss nos cuenta que esta es una historia real, que es lo que le ocurrió a él, porque él es un psiquiatra. De hecho, dice que es ex jefe de psiquiatría del Hospital Mount Sinai de Miami. Y ahí es donde viene la controversia, porque hablamos de temas como pues vidas pasadas, ¿no? El tema de la reencarnación, el tema de pues no sé, espiritualidad y como tal la espiritualidad es un tema tan profundo, tan personal de cada uno, que es normal que luego por ahí cada uno tenga opiniones diferentes. Em, yo he leído en Goodreads, me he metido ahí un poco a leer opiniones y hay de todo, obviamente, hay de todo. Antes de compartir mi opinión y cómo yo lo he visto y cómo lo he vivido, cuéntame tú. Primero, ¿por qué has escogido este libro? ¿Y qué te ha transmitido a ti? ¿Cuál es tu posición ahí? Sí, también añadir a lo que dices, Bori, que lo del tema de la controversia es también porque al final es unir como medicina, digamos, porque eres psiquiatra con estos temas, ¿no? Que es algo que yo creo que a día de hoy se van integrando un poco más, pero bueno, en su momento, incluso para él mismo, ¿no? Para el autor y vividor de esta experiencia, era algo que chocaba mucho, de cómo voy a defender yo algo tan fuera y alejado de la medicina. Ujú. Y con respecto a lo que me preguntas, a ver, yo este es un libro que me leí hace, pues creo que te diría que 10 años, una cosa así, 10 11 años, y en su momento fue algo como que me dio como esperanza, digamos, ¿no? Es un libro que yo no, que me había leído otros libros, me puede pasar como con el tema del alquimista, que es un libro, creo que este es un libro también que según va pasando el tiempo y lo vas leyendo, según en qué etapa estés de la vida, pues te transmite una cosa u otra. Y me he dado cuenta ahora leyéndolo esta vez, aparte de recordar, porque al final decía, hace tanto tiempo que no lo leo, porque es verdad que no lo había vuelto a leer. Es un libro que tengo muy integrado y muy dentro, cuando me preguntan de cuáles son de tus libros favoritos, te lo he dicho a ti, cuando lo comenté dije, oye, pues esto es un libro que cambió mi vida en su momento, o mi manera de verla, o algo en mí cambió, pues
ahora leyéndolo es como, después de 10 años dije, claro, entiendo y de hecho leía cosas sobre el Cábala, que hay un momento que yo en su momento no tenía ni idea de que era el Cábala. O sea, me doy cuenta que cuando te vas, también estás dentro de este mundo del desarrollo personal, profesional, este autoconocimiento, pues te acercas un poquito más y empiezas a entender cosas que dicen incluso es como muy, igual que queda muy redundante, ¿no? Decir incluso que dicen los maestros, pero es cierto que hay mensajes que dan los maestros que las personas que estamos en este mundo, y no quiero decir solo profesionales, sino las personas que que tienen la necesidad de encontrar, de ir más allá, de conocerse, pues hay cosas, mensajes que dan los maestros que puedes llegar un poco a saber. Entonces es como cerciorarte de algo y decir, no estoy loco por creer que esto es así, ¿no? Porque se está diciendo. Entonces eso es lo que me pasa con este libro, que es ir leyendo y sentirme acompañada y sentir que es un libro que está escrito por una persona que es psiquiatra, que en su momento también tuvo dudas, incluso siendo la persona que lo estaba viviendo en primera persona. Entonces, Ujú. es como esa sensación de no estar sola, ¿no? Que puede pasar también cuando, que me puede pasar hablando contigo, sé que no estoy sola, ¿no? Porque podemos compartir cosas que dices, no, no estoy sola, no estoy loca, ¿no? Entonces este libro lo que me aporta a mí es como esa sensación de esperanza, de decir, lo que pienso es real y muchas veces... eh, hay veces que yo creo o por lo menos a mí, que pienso que es como una intuición, ¿no? Como que hay cosas que parece que sabes o que están como en ti de alguna manera porque ni siquiera las has leído y es algo como que de repente dices, esto lo sabía, ¿no? Lo tenía como tan integrado que está en mí y cuando lees este tipo de libros te das cuenta y dices, pues quizás sí que tenga sentido. Ujú. Yo he de reconocer, y corrígeme si no estás de acuerdo, pero yo siento que tú eres un poco más espiritual que científica y yo soy un poco más científica que espiritual. Pero creo que coincidimos precisamente en esa gran curiosidad que sentimos por las cosas. Y yo, de hecho, es lo que me mueve a leer sobre diferentes temas. De hecho, yo tengo mi pequeño acto de rebeldía o de humanidad, depende de cómo se mire. En mi biblioteca tengo libros también de astrología, así como un poco más religiosos, y otros de escritos por ateos, y los tengo juntos para que se lleven bien. ¿No? Hacer las conexiones. Exacto, para crear conexiones. Em, me genera mucha curiosidad todo lo que tiene que ver con la mente humana, con las creencias, con la experiencia humana, incluso en el más allá. Entonces me gusta leer y ver diferentes puntos de vista. Y yo creo que más allá de si la gente cree o no cree que eso fue real, esa experiencia que cuenta el autor, creo que nos deberíamos quedar ahí con los mensajes que nos quiere transmitir. Porque para mí es como un poco como Papá Noel, ¿no? O sea, más allá de si realmente, o sea, los niños sí creen en él, pero es un poco esa magia, lo que te transmite, cómo lo vives. Y creo que esto es más importante incluso que cuestionarnos porque eso, como hemos dicho, es tan personal al final las experiencias y, bueno, hay gente que cree en un tipo de Dios, es muy, muy individual y muy personal esto. Entonces, yo creo que más allá de las creencias propias que pueda tener cada uno, es importante rescatar esos mensajes detrás. Yo creo, Bori, que incluso en el mismo libro la protagonista hace eso, o sea, la protagonista que es Catherine, que es la paciente, ¿no? Que es la que realmente tiene esas regresiones a esas vidas pasadas y es a través de ella, desde donde el psiquiatra recibe la información, ella es cuanto menos espiritual, de hecho casi ni le importa y es como de no pasa nada, sino esto me sana, me sirve para entender ciertas cosas en un plano, pero no tengo la necesidad de... estudiar más sobre ello, ¿no? Es como de a mí lo importante es lo que me sirve, lo que me funciona, lo utilizo y el resto lo descarto. O sea, que Ujú. pues creo que al final, y en el libro, te digo que con esto que he tenido que acelerar un poco, había trocitos de vidas que me iba, ¿sabes? Que me lo hacía más en diagonal porque al final yo creo que lo suyo es el mensaje, o sea, el mensaje que están transmitiendo esos maestros, que en realidad sí, vamos a ver, nos vamos a centrar en los mensajes porque ya como empecemos a explicar el tema maestros y si no, quien quiera realmente se puede leer. Sí. ¿No? A quien Ujú. quiera entender quizá un poco el tema de los maestros, que le llamamos así, pues lo puede leer porque entonces sí que sería meternos muy en el lado místico espiritual.
Ujú. Pero yo quería, es antes de empezar esto, estaba pensando yo que estaba deseando preguntarte qué te había parecido a ti el libro. Pues como yo te he dicho, lo he visto con la mente abierta, con mucha curiosidad, porque me gusta ver diferentes puntos de vista. Y claro, yo me he hecho incluso como un listado de posibles opciones, ¿no? Digo, o todo es verdad, tal cual lo cuenta, o miente adrede, porque también ha habido opiniones de estas, ¿no? Como en plan, se lo ha inventado y así se forra. Lo que a mí esa opción no me cuadra mucho, porque siendo psiquiatra tampoco le veo mucho el sentido. Pero es como he ido analizando, ¿sabes? De forma lógica, pues todas las posibles opciones que pueda haber. Em, a lo mejor que desde su punto de vista lo ha vivido así, aunque no ha sido del todo así, ha sido como una interpretación, o sea, como que miente pero no adrede. Esto podría ser también una versión. O luego la que yo te he dicho de utilizan la mentira como una forma de transmitir el mensaje detrás. Pero sin embargo, en lugar de como otros autores utilizan cuentos a lo mejor para transmitir mensajes espirituales, él crea un cuento para transmitir un mensaje espiritual, pero dice que es verdad porque de esa manera parece más creíble. Esto también podría ser una opción. Sí, qué bonito. Dejo lugar a duda, pero como yo te he dicho, al final de todo yo rescato más que si es cierto o no es cierto, porque ¿quién soy yo para juzgar esa experiencia? No he estado ahí, no lo he vivido. O sea, le doy como ¿cómo se dice? El espacio a la duda ahí, ¿no? De puede que sí, puede que no. Lo que sí importa a lo mejor es el mensaje que transmite y a mí sobre todo me pareció muy valioso lo que él consigue hacer gracias a ese descubrimiento que tuvo con esa paciente, de poder luego acompañar a las personas y ayudarlas a transitar ese momento de cuando se termina nuestra vida, de hacerlo desde un lugar mucho más de paz, de alegría, de entendimiento, de comprensión. Esperanza, es que al final, mira, el otro día leía, he visto dos veces esta, a ver si no me equivoco del dato, pero creo que era del el 90% o el 80 y muchísimos de los premios Nobel, que encima tienen mucho de investigación y tal, o sea, son creyentes, creen en algo más, ya puede ser, puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo universo, puedes llamarlo de los mil nombres que cada uno le puede poner, pero el 80, el 80 y tantos por ciento es creyente, o sea, cree que hay algo después, y es que yo creo que eso mm, es parte de la condición humana, o sea, quiero decir, es que te diría que casi fundamental, o sea, entiendo que ayude, que dé esa sanación, ¿no? Que diga, en plan, es que esto no puedes, a mí me Necesitamos gusta más. creer en algo más que nosotros. Ujú. Sí, sí, porque también hay cosas que, quiero decir, mi hermana es médico, por ejemplo, y muchas veces me dice, Pati, si supieras la perfección que hay dentro del cuerpo humano, o sea, quiero decir, todo funciona, o sea, que si algo fuese un poquito más, un milímetro más de X, ya todo. Entonces, eso es, Bori, para mí, también es verdad que justo claro, has dado para comentar este libro con una persona, si igual te coges un científico, puedes abrir un poco más un debate y puede defenderte el otro lado. Claro, a mí me va a parecer más sencillo el decirte, es que ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Me parece casi imposible que no haya algo superior en general, incluso con la naturaleza. O Ujú. sea, como nosotros, la naturaleza. Es decir, entonces yo creo que la gente cuando se encuentra con este tipo de libros o incluso gente que puede, a mí me ha pasado alguna vez, tengo un amigo súper especial que quiero un montón, que un día empezó, no sé, le dio como esa curiosidad o empezó a plantearse cosas sobre la muerte y tal, y yo le dije, mira, yo, yo puedo hablar contigo y te puedo decir mi punto de vista, pero al final, digo, pero hay un libro que para mí fue importante leerme, que es en muchas vidas, muchos maestros y que no sé, que puede ser que te sirva o no te sirva. Se lo leyó y es que hace poco hablaba con él, hace una semana prácticamente, y me dijo, tío, me siento en un estado tal de paz, de equilibrio en mi vida, he dejado, o sea, las cosas se han hecho ligeras en general, y dice, y en parte es después de haberme leído el libro. Y creo que no solo porque de repente llega una información que lees de nueva, sino porque yo creo que muchas veces es recordar, porque como sí que creo que es cierto todo lo que se habla en ese libro,
O también cuando llega al final el libro está haciendo de canal de comunicación, ¿no? Como que nos está llegando para que, porque estás preparado para leerlo y simplemente pues son esos maestros o ese gran universo comunicándose y recordándote bueno, que somos un ser más allá de lo terrenal y que al final somos energía y hay perdón, un médico súper conocido ahora mismo que ha escrito un libro de vida después de la vida, que aparte el título es buenísimo, que se llama el doctor Manuel Sanz Segarra, ahora mismo ha sacado este libro y él es médico también, Ujú. ¿no? Entonces es como, es recordar, ¿sabes? Recordar que somos más que algo material y físico que acaba, es que somos energía, y es que la energía se transforma, ¿sabes? No desaparece. Sí, a mí personalmente me hace sentido. Yo sí creo en que hay algo más. No soy religiosa precisamente, pero sí creo en esa conexión. Creo en que, no sé, me hace simplemente más sentido que seamos bondadosos, que hagamos las cosas con amor, amando al prójimo y intentando como crecer y aprender. Y te iba a decir que se me ha olvidado. Bueno, hasta que me acuerde, te quería preguntar cuál ha sido tu experiencia entonces, la primera vez que te lo leíste, porque dijiste que fue como, no sé, como que te marcó en cierto modo, ¿en qué momento de tu vida estabas y qué efecto tuvo en ti ese libro? Yo creo que fíjate, yo creo que estaba en Londres, que fue que me leí este, y yo creo que, o no me acuerdo si antes el del monje que vendió su Ferrari y luego este, entonces estaba como, siempre estaba en épocas así un poco de autodescubrirme o de parecerme que no encajaba o que no quería tener la vida que en un momento dado se supone que tienes que tener, pues fue justo esa época que yo estaba ahí en Londres y digo, "Guau, pues me llegó este libro y me dio como sí, esa esperanza de pensar que no estaba sola, que no estaba loca, que pensaba que las cosas son más grandes, ¿sabes? Que no son tan cuadradas y que no tienen por qué ser tampoco tan amplias, pero tampoco tan cerradas. Ujú, Entonces era como, me dio como esa esperanza, yo creo que era como, la palabra era esperanza, porque encima también es verdad que tengo muchas crisis de fe, en general, crisis de fe, como incluso con la espiritualidad, tal cual, o sea, tengo crisis de fe casi constantes. Entonces, pues en ese momento fue como de repente decir, bueno, pues igual un solo Dios no me encaja, muchos dioses no lo sé. Entonces, esto fue como dar espacio a decir, bueno, pues puede ser que sea un Dios, pueden ser varios, puede ser que se comuniquen a través de que sean maestros. Entonces, en ese momento de mi vida fue como, es eso, descomprimir, ujú. ¿sabes? Descomprimir y que un psiquiatra, a mí me llamó mucho la atención que fuera un psiquiatra quien escribiese el libro, porque si lo Sí, escribe sí. un chamán amazónico, que también me lo leería, yo creería muchísimo porque creo en ese lado de la espiritualidad, también me valdría, pero claro, para mi mente más terrenal y más científica también, aunque tengo menos, que tú seguro, no me he hecho esos planteamientos, pues que lo escribiese un psiquiatra apoya más mi teoría, Ujú. ¿no? Porque, pues, bueno, un psiquiatra está escribiendo esto, ¿sabes? Un psiquiatra es Sí, un le da médico, como más solidez. Ujú, da mucha más solidez y mucho más a la hora de defenderlo en un momento dado. ujú, Vamos, ahora no entraría en defensas, pero entonces en su momento me aportó y me aportó esa paz también, ¿sabes? Esa paz de pensar que, bueno, que esto es como una escuela y que venimos a aprender. Te digo, es algo que siempre he pensado de corazón. Quizá no tan claramente, porque cuando eres más pequeño pues es más complicado, pero siempre me parecía imposible que fuera un vivir, ¿sabes? Siempre decía, esto tiene que tener un sentido, tiene que ser un evolucionar, un crecer, las circunstancias tienen que darse por algo, las cosas fuertes que te pasan en la vida tienen que tener un sentido. O sea, me parecía que no tuviese ese sentido y que fuese pues por mala suerte o porque te lo mereces, nunca me ha encajado. Entonces leer esto era como de, está claro, ¿sabes? Es una evolución constante, nadie es más que nadie, todos tenemos la posibilidad de ir hacia adelante, de expandirnos. Entonces, como que dije, vale, pues ya está, me quedo, o por lo menos con esto me lo quedo, ¿sabes? Me ujú. lo quedo, me valió en ese momento, Sí, ¿sabes? entiendo, te digo, esta sensación de paz. Y como dices, no estoy sola, no soy la única que piensa eso y como que te lo valida viniendo de un psiquiatra. Me he acordado lo que quería decir antes.
yo, a pesar de que a lo mejor no haya evidencias científicas de qué pasa después de la muerte, creo que sí que está demostrado que las personas tenemos esa condición, es una parte de nuestra condición humana, la necesidad de creer en algo más que nosotros, en algo más grande. Y creo que está también científicamente demostrado que es parte de la resiliencia, o sea, todas aquellas personas que creen en algo más y les da como un sentido y eso ayuda a tener esa resiliencia y los dolores o los obstáculos que nos encontramos en la vida se transitan de otra manera. Em, y también nos hace más humildes en el sentido de que no somos todopoderosos, que somos humanos y, y que está bien. Te da como esa sensación de, vale, es normal, está bien, estoy aprendiendo, no soy más que nadie. Esa humildad, ¿no? De decir, estoy aquí para aprender, para amar. Sí, sí, el que tenga un sentido incluso tu experiencia, ¿sabes? Ujú, ¿Sabes? Te paso por, no sé, que tenga un sentido. A mí creo que es como encontrarle un sentido, ¿sabes? Y que luego es verdad que, bueno, hay gente que lo puede ver y que diga, bueno, pues tú te estás apoyando. O sea, que igual la gente que no cree y dice a lo mejor, pues un católico o lo que sea, de, bueno, él se creerá, pero da igual, porque al final, ¿qué más da? O sea, cada uno al final es agarrarte a algo que para ti haga que esta existencia tenga un sentido y que no sí. sea algo como una especie de apatía o pasar sin ¿no? Sin unos principios o unos valores, algo que sea para ti importante. Entonces, lo que tú decías al principio, ¿no? No es tanto pensar si es verdad, si no es verdad. Yo creo que al final es lo que a cada uno le sirva y le valga y las experiencias que puedan tener. Porque te digo, a mí nunca había hecho regresiones, hice una vez hace muchísimos años y de hecho pensé que no eran... eh, es muy raro porque yo cuando hago regresiones o visualizaciones yo nunca no veo, yo no soy una persona que vea una casa y veo... Había gente que había hecho regresiones, iba con una amiga que veía todo, en plan, veía los cubiertos de la cocina, veía la cocina del horno, no sé qué, digo, yo no veía nada, ¿vale? No veía nada Ujú, y me iba preguntando, bueno, te lo cuento rápidamente la historia porque es que es curioso lo que me pasó. Y yo no veía nada y me decía, una puerta, elige una puerta, bueno, pues elijo la de la derecha, me voy, y yo me acuerdo que yo decía, estoy como en un sitio, estoy como en una guerra, no encuentro a mi padre, y claro, yo en mi cabeza iba diciendo, me lo estoy inventando. O sea, me estoy inventando, digo, son sensaciones, porque yo no estoy viendo un lugar, eran cosas que me estaban viniendo, según, o sea, ujú. hice esa hipnosis, digamos, pero que estaba con los ojos cerrados y metida en un estado, pero bueno, que estaba hablando y yo la oía cuando ella me preguntaba cosas, pero era simplemente sensaciones que me venían y cosas que me venían que no tenían, bueno, pues para mí yo pensaba, digo, me lo estoy inventando, o sea, me estoy inventando. De hecho, hice 2 días y tal y no volví a hacer, dejé que el tiempo pasara porque no me daban la seguridad, digo, no sé si es verdad, yo qué sé si es verdad que he Ha- vivido ahí. Había visto un vídeo que hablaba de esto, ¿no? Los que han hecho regresiones y dicen que es eso, es ese temor de que se están inventando una cosa. Sí, ¿no? Cuando a lo Pues mejor es como el acceso a tu inconsciente y de ahí te salen cosas, ¿no? Pero bueno, da el miedo este de que, ostras, me estoy inventando cosas. claro, porque yo encima no veía, porque igual si ves también puedes pensar que te estás inventando lo que estás viendo, ¿no? De estás viendo eso, pero no sé si es verdad o no. Yo directamente no veía, era todo el rato sensaciones y perdí a mi padre. O sea, me acuerdo que lloraba. Hubo un momento de la regresión en que yo lloré porque era como que había perdido a mi padre, mi familia no venía. Bueno, pues lo dejé en ese rincón, no me pasó nada. O sea, quiero decir, no fue nada traumático para mí. Fue una experiencia que tuve, lo hice 2 días y dejé que el tiempo pasara. Pasaron 7 años, 8 años, no me acuerdo, o sea, pasó mucho tiempo. Y fui a abrirme los registros acásicos, que es un tema que no voy a entrar, que es una cosa como de vidas pasadas también, digamos. Es como acceder a información de vidas pasadas. Es una persona que está formada Ujú. para acceder a lo que se llama los registros acásicos de Sí, la casa. conozco a personas que hacen. Ujú. Exactamente, pues que, por si la gente escucha, pues que te ven en vidas pasadas. Pues fui también, lo primero, y no me acordaba cuando fui, sino fue releyendo después, pero lo primero que me dijo cuando me los empezó a abrir, cerró los puños y dijo, estoy en un sitio muy oscuro, tengo mucho miedo, estoy en un lugar de guerra, estoy no sé... Claro, yo en ese momento también me sorprendió de una guerra, no sé qué, no sé cuándo está tal, y cuando me fui dije, me suena a mí algo de una guerra, y me fui a leer un mail porque la chica que me hizo las regresiones me mandó el escrito de lo que ya había experimentado Ujú. y lo que
dijo ella y lo que me había hecho 7 años los registros acásicos, las dos vidas que había aparecido en esa, de las que se pueden tener o no, eran exactamente en una guerra. Entonces, claro, yo qué sé, casualidades. Depende cómo ¿Llegaste a lo vean. comprender qué significado tenía para ti estas visiones que te vinieron? Mm, no, no. Entiendo que es como un karma. Puede ser a lo mejor cuando ya empiezas a hacer cosas a lo mejor de energías o de sanar cosas, que puede ser que como que liberes un poco ese karma de guerra, y siempre me venía como esa teoría, ¿no? De liberar karma de guerra que puedes tener que no es tuyo y que al final pues limpias, pero no era algo que estuviese presente en mi día, como puede pasar con Catherine, la protagonista de este libro, que había veces que se ahogaba y era porque había ido a una vida donde moría ahogada o degollada y tal, ¿sabes? O sea, esa conexión no la encontré, pero tampoco fueron dos cosas que se dieron por casualidad, es decir, unas regresiones que hice porque sí, no por ningún, o sea, por experimentar, porque Ujú. me gusta hace 7 años y 7 años después unos registros, o sea, no fue porque yo iba en busca, porque tenía un trauma que quería resolver, entonces la Sí, sí. conexión no era tan grande como puede ser el libro, que al final es un tratamiento terapéutico con un terapeuta que dura, pues no me acuerdo, son 2 años o lo que sea. Entonces creo que como yo no iba a trabajar eso exactamente, la conexión quizá no la he encontrado o no la Ujú. encontré como se puede encontrar en el libro o si vas dedicado exactamente a eso. Sí, sí, entiendo, porque en el libro se cuenta pues, que esta persona, Catherine, tenía como fobias muy graves, prácticamente no podía vivir porque le daba miedo casi todo. Y de hecho, él dijo que empezó con una terapia normal, como hace con todos sus pacientes, y no daba resultados, cuando en otros pacientes sí. Entonces decidió probar con la hipnosis. Lo que no se esperaba era que ella conectara con vidas pasadas y que empezara a contarle, donde también le hizo cuestionarse sus propias creencias, porque él era también muy escéptico con respecto a estas cosas y al principio le costaba creérselo. Pero bueno, él la iba guiando en estas conversaciones. Siempre intentaba buscar esa trauma de vidas pasadas que podría estar relacionada con su vida actual. Y poco a poco, al darse cuenta de estas situaciones del pasado y que formaban parte de sus vidas pasadas, fue como limpiando este karma y aliviando muchísimo estos síntomas, de manera que le permitió sanar y vivir su vida normal. Claro, no era tanto un experimento, fue algo que se dio en base a un tratamiento realmente psiquiátrico y terapéutico, ¿sabes? Entonces es lo fuerte Ujú, que al final no estás buscando ninguna experiencia de ese tipo que te la puedes encontrar si lo haces, ¿sabes? Fue como esa casualidad, ¿no? De que además normalmente dicen que el trauma, claro, yo creo que también se me sorprendido porque cuando hacía hipnosis también era pues cuando tienes un año, cuando tienes 6 meses, recuerdos que se te han podido quedar en el subconsciente te pueden afectar a día de hoy. Pero claro, de repente se fue a, pues eso, a vidas pasadas que tenían esa relación con los traumas de Catherine hoy. ujú. Pati, ¿qué es para ti la espiritualidad? Madre mía, ahora cómo me haces la pregunta, que es para mí la espiritualidad. Casi nada, como las buenas noches. Una pregunta normal. Aparte que hoy me vas a preguntar la cosa y me la preguntas mañana, lo que han sido cosas distintas, ¿vale? Nada, después te pregunto sobre la física cuántica y así rematamos. De verdad, te digo que pienso que en realidad la espiritualidad es lo más simple y lo más sencillo del mundo, aunque yo me empeño en buscar y irme incluso más allá de mí y en meterme fuera en historias que se han abierto y que son bueno, como yo que sé, te puedo decir la astrología, la regresión, los registros acásicos, las medicinas ancestrales, o sea, quiero decir, todo eso que está, el tema del Kundalini, las energías, o sea, todo eso diría que son más herramientas y la espiritualidad de verdad que creo que es, creo que es la sencillez de simplemente ser, te diría. Es que encima como vengo de esa
un poco de esta formación de yoga y que el yoga ha estado siempre, para mí el yoga fue lo que abrió las puertas de la espiritualidad. Lo primero que me abrió hacia mí la espiritualidad fue el yoga. ¿Sabes? Fue el Ujú. yoga, había leído cosas y tal, pero estar en una esterilla, ¿sabes? Conmigo, o sea, creo que la espiritualidad somos uno mismo, ¿sabes? La espiritualidad, y de hecho por eso digo, qué pregunta, porque para mí la espiritualidad puede ser una cosa, para ti otra, o sea, me parece tan personal la espiritualidad, Claro, por eso te pregunto qué es para ti. ¿sabes? Entonces, Bueno, pero tú lo has dicho, la esencia es de ser tú mismo. sí, Ujú. sí, Esa ¿sabes? Esa esencia, ¿no? aceptación, esa esencia, esa aceptación de ti mismo, de, Que al final es de- un todo, ¿verdad? O sea, es como todos somos uno. sí, sí, sí. Ujú. Y yo me, Esa conexión, ¿no? Con el resto, con algo más grande que nosotros. es algo pequeño, es como algo, para mí es como algo enorme y pequeño a la vez, ¿sabes? O sea, Ujú. está tan cerca de mí, en este caso, como me preguntas a mí, digo, está tan cerca y tan dentro que nos empeñamos constantemente en buscarla lejísimos, lejísimos, eso, o por lo menos yo hablo de mí, me empeño en buscarla siempre fuera, siempre Ujú. fuera. Y para mí está dentro, aunque te lo digo y muchas veces la sigo buscando fuera, ¿sabes? Porque se me olvida. Entonces, Sí. sí, es esa. ¿Para ti? Pues en gran parte lo que tú has dicho coincido mucho, es desde luego hacia adentro, em, pero también como que la conexión o las relaciones con los demás también nos sirve mucho para crecer y para conectar con esa espiritualidad. Desde luego para mí es como conexión em, con los demás, con todo, con nuestra esencia, con nosotros mismos, ¿no? Con lo más puro, con la esencia. Es una conexión con la esencia. Quizás lo describiría así. Una conexión con la esencia, totalmente, sí, la espiritual. Yo creo que es que todos somos seres espirituales, la verdad, ¿sabes? O sea, todos, absolutamente. Él citaba una frase de eso, ¿no? De que no somos seres humanos con espiritualidad, sino que somos seres espirituales viviendo la humanidad o algo así, ¿no? No sé Pues si la sí, estoy citando sí, bien. sí, eso podía ser al principio, ahora ya no me acuerdo. No, Pero para hacia el final sí, pero no recuerdo exactamente cómo era la frase. Mm, sí, 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 lo pienso sin duda alguna que todos somos espirituales, incluso los que nos podamos mantener más cerca, más lejos de Ujú. esas herramientas, yo creo que son más herramientas que otra cosa, pero sí. Mm. Hablemos, si te parece, de la muerte. Ese Bueno, tema que incluso diría que es tema tabú en nuestra sociedad, ya que nos da tanto miedo y creo que es lo que todos tenemos en común, la muerte, que al final no somos eternos, aunque en el libro nos dice que en el fondo somos eternos porque el alma es eterna. O sea, solo vamos cambiando de forma, ¿no? En un cuerpo, de un cuerpo en otro. am, pero el digamos la alma. muerte en este plano, ¿no? Digamos, la muerte en la tierra, en el plano en el que Sí, estamos. sí, exacto. Hablamos de la muerte física, exacto. Es ese episodio de nuestras vidas que sabemos que es inevitable, y tanto miedo nos da muchas veces. Es lo único que sabemos también, porque es que lo único que sabemos cuando nacemos es que vamos a morir, 100%. Ujú. 100%. Sabemos nada más, solo que vamos a morir. O sea, el día en que nacemos sabemos que vamos a morir. O sea, que eso me parece también algo tan... Y sin que... embargo, sí, perdón. No, 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 sí, 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 no, no, se continúa. Y sin embargo, creo que el problema viene de querer luchar contra esa idea. O sea, creo que el autor lo menciona en algún momento dado, que dice, nos operamos, em, nos cubrimos de cosas materiales, como si fuéramos a evitar nuestra muerte. O sea, como que intentamos con todos los medios posibles evitar ese momento cuando es inevitable. Entonces, lo suyo sería trabajar en aceptarlo, en entenderlo, en comprender, en darle un sentido a esa muerte nuestra. Sin embargo, creo que poco pensamos en ello, poco intentamos darle un sentido y intentamos como tapar ese miedo con cosas del exterior. Es que tú lo has dicho, es que es miedo.
¿no? Mm. Al final, incluso la gente que no cree tiene miedo, que al final es raro, porque es como si no hay nada, que ¿a qué tienes miedo? Que yo creo que además es un miedo, pues bueno, que viene muy de atrás, Bueno, ¿sabes? sí, de que se acaba algo, ¿no? De la incertidumbre de lo desconocido, el miedo a lo desconocido, el no Sí, saber. mm, o también, sí, pero es curioso, ¿no? Porque dices, es que ¿por qué no se habla? Debería haber algo en el colegio, en la asignatura, y ya no solo miedo a morirte tú, sino a que se muera gente que tú quieres y que está a tu alrededor, porque es que la muerte no es solo la de uno mismo, sino enfrentarte a la muerte de seres queridos muy cercanos y incluso de animales, puede ser, o sea, quiero decir es ese contacto con la muerte que debería ser algo mucho más natural, como es en otras culturas. También te digo que al final yo creo que sobre todo en Occidente, hay en otras partes, ¿no? Bueno, en la India, por ejemplo, que al final es como ese trascender, es casi que no es que se quieran morir, pero bueno, no les importa prácticamente nada, no hay ese terror. Y yo creo que aquí está, creo, es mi sensación que es por el tema de, aunque haya gente que diga que no cree, hay algo que deben creer por el hecho de los temas de los infiernos, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, del miedo a sufrir, del dolor. O sea, creo Sí, que va muy relacionado a eso, ¿sabes? exacto. De lo desconocido, de no saber si es que luego te irás al infierno, de que vas a sufrir mucho más. Sin embargo, el libro nos dice todo lo contrario, que después de la muerte viene esa sensación de alivio, de flotar, de sentirte atraído hacia una luz y de un bienestar. Que eso yo creo que la gente que no sé cuántas veces hemos oído lo de la luz, yo creo que eso antes de leer este libro, o sea, yo creo que eso sí que es algo, por ejemplo, que yo creo que oímos desde muy pequeños, que cuando alguien se muere hay como una luz, un túnel y una luz. Ujú, Casualidad será que justo en este libro, cuando se pasa de una vida a otra, también hay esa atracción hacia una luz que es como volver a ese estado de paz. Entonces, es curioso, ujú, es curioso, que es que, es decir, es como vida después de la vida. ¿Sabes? Mira, hubo un cura, esto voy a contar, hubo un cura cuando estuve en Perú, que es que dijo algo súper bonito, que era de estos curas, yo tengo, por eso te digo que tengo crisis de fe siempre, de repente me encuentro un cura de estos buenísimos, que te hablan normal y que te dan el sermón así, que te entra esto y digo de repente en plan, que vuelvo a ser católica, ¿sabes? Me da como esa sensación, pero luego ya se me pasa, pues este era uno de esos curas y hablaba de la muerte, exactamente, es verdad. Es que hay otro, en mi casa hay otro que es rockero, que es buenísimo. Y eso me dan ganas de acercarme a la iglesia, ese tipo de gente, porque luego me toca otro tipo de curas y la verdad me alejan. Entonces, este era de ese tipo. Y hablaba decía lo de cómo vais a tener miedo a la muerte. Dices, es que sabes lo que nos pasa, que la muerte es exactamente igual que cuando somos el feto, los bebés, y vamos a nacer estamos en plan en un sitio calentito, pensamos lo mismo, ¿no? Cuando estamos aquí, en la vida a día de hoy, es como todo, para la gente que no se quiere morir o que le da ese miedo, ¿no? Es como de, pero si yo estoy bien en la vida, me gusta ver el amanecer, tengo mi casa, mis hijos, mi gente, o sea, quiero decir, porque, ¿sabes? ¿Por qué me tengo que ir a otro sitio yo estando aquí, ¿no? Pues igual, cuando estás dentro dices, pues estoy aquí calentito con mi madre, me da de comer por un tubo, estoy alimentado, oigo su corazoncito, no sé qué, tal, y de repente la salida es prácticamente igual porque es un túnel ujú, y hacia un lado de luz que de repente naces y es vida. sí, ¿Sabes? Entonces, él lo simbolizaba igual, dice, al final es lo mismo, nosotros nos vamos y nos vamos, claro, él lo llevaba hacia la iglesia y tal, pero no, de llegar y llegas a ese cielo que te puedes imaginar, o sea, al final de donde venimos prácticamente, donde que nos están esperando. ujú, Entonces, nuestra sensación es esa de, ¿yo por qué me tengo que ir si aquí estoy bien? O sea, estoy bien con mi gente, con mi esto, no me quiero ir a ningún sitio, ¿no? Es como ese miedo de, y mis hijos, y mis padres, y ese mi pareja apego a la vida, ¿no? apego a la vida, sí, como Ujú, ese apego, porque puede ser a la vida incluso a las relaciones, ¿sabes? ujú, Pero al final, imagínate si pensaran lo mismo de bebé, nadie estaríamos aquí, nos hubiésemos quedado todos dentro del vientre de nuestra madre y pues hubiésemos explotado dentro, ¿qué hubiese pasado? O sea, quiero decir, entonces, al final es un poco lo mismo. Vale, pues vamos a comentar si te parece un poco cuáles son estos mensajes que le transmiten estos maestros en el libro.
por ejemplo, con este tema, y el miedo a perder a nuestros seres queridos, él nos dice que las almas gemelas existen, em, y que de hecho suelen ir juntas. ¿Juntos o juntos? La verdad es que ahora me he quedado pensando en el artículo, porque es el alma, las almas, claro, yo estoy aquí con mis cosas lingüísticas. Por Hablas, eso, oímos la palabra alma gemela y ya nos creemos que es a nivel emocional, pareja, tú sabes, lo que dice la otra vale, mitad. sí, exacto. Aclarar esto primero, que no se trata, podría ser en el sentido romántico, pero no. Él dice que en una vida puedes tener una persona que ha sido tu hijo, en la siguiente ser tu amante, o alguien que ha sido tu madre, luego ser tu amigo, o yo qué sé. Que podría ser el amor en el sentido más amplio, no tiene por qué ser un amor romántico. Pero que de hecho en cada vida nos solemos encontrar otra vez con ellas porque seguimos ese aprendizaje continuo de algo que nos quedó pendiente, entonces volvemos a reencontrar a esa persona, a lo mejor por ahí a veces el hecho de sentir una conexión tan fuerte con alguien que ni siquiera te la explicas, no sabes por qué es, pero sientes ahí una conexión, una atracción que no comprendes. Em, y dice esto, que nos solemos como reencarnar además al mismo tiempo. Dice que elegimos el momento en el que volver y que elegimos si volver o no a un estado físico, que puede que cuando estemos muy evolucionados ya no decidamos volver y nos quedemos como seres espirituales. Mm. Qué más aprendizajes, qué más mensajes transmiten los A maestros? mí este que dices, bueno, me parece que es importante porque a mí, eso digo, muchas de las cosas que pensaba cuando a lo mejor no me daba miedo morirme y tal, pero sí que era como de yo quiero estar con la gente que quiero, sí que me daba más pena. Digo, ¿dónde nos vamos? Digo, aunque nos vayamos a otro lado, ¿no? Pero cuando me enteré de esto, digamos, o leí eso de que al final compartimos y tenemos almas gemelas y volvemos, aunque sea en otra figura, ¿no? De padre o madre o hijo o lo que sea. eh, a mí eso me dio me encantó, ¿no? Pensarlo, me encanta pensarlo a día de hoy, lo pienso muchas veces, ¿sabes? Lo pienso muchas Ujú. veces. Incluso con eso, sí, con mis sobrinos, digo, bueno, sea lo que sea, me los encontraré otra vez en otra vida, aunque quizá, vamos, quizá no me acordaré, pero los encontraré. Y otro aprendizaje, o sea, otro mensaje que da a mí, uno que me encanta también es el de que todos somos iguales. O sea, quiero decir, Ujú. que nadie va a tener más o merece más que otros. O sea, quiero decir, puedes estar en puntos distintos y has elegido caminos distintos, pero al final todos, incluso los maestros, han pasado por un lugar que pasamos nosotros y que no hay más ni menos. O sea, que todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, ¿sabes? Las mismas. Dice que somos como, o que llevamos dentro un diamante que en algún momento pues llegamos a pulir del todo y brilla este diamante. Y a lo mejor cada uno está en una etapa diferente de su evolución, pero que todos llegaremos al mismo lugar en algún momento dado. Otro no sé si dice también que el tiempo, ¿no? Como que los tiempos son perfectos. A él muchas veces, porque yo creo que a Edward, ¿no? Le pasa mucho de querer acelerar siempre, ¿no? Como eso, que eso también pasa, yo creo, en general con las cosas, cuando descubrimos algo, leemos algo, algo que de repente nos da esa cosa como el corazón, es como que queremos Sí. comérnoslo todo, ¿no? Y era como, ellos dicen, bueno, o sea, hasta aquí es hasta donde puedes saber, el tiempo es perfecto, el tiempo es ahora y cuando tengas que evolucionar y saber más ya lo sabrás, ¿no? Entonces, como que esa perfección de los tiempos también me parece que es genial porque es soltar el control, ¿sabes? Que al final yo creo que en esta sociedad nos empeñamos en controlar absolutamente todo, entonces como de, está bien, ¿sabes? O sea, podemos Ujú. manejar cositas, pero desde luego que hay grandes eventos que no. Pues ese mensaje yo creo que también es muy bonito. Sí, dice que el alma elige en qué momento irse de esta vida física. Cuando ya ha aprendido todo lo que ha tenido que aprender en esta vida, mm, ya se puede ir. Y me recuerda, tengo un libro muy favorito que se llama Esto no es justo, de Sal Nichols, que habla de un niño con leucemia que muere y cuenta su historia, pero con toda la inocencia de un niño.
Y hay un apartado que dice las experiencias cerca de la muerte. Y dice, una experiencia cerca de la muerte es aquella en la que alguien casi muere, pero en el último momento cambia de opinión y vuelve. ¿Es verdad? ¿No? Un poco, o sea, al final es como decir, no, todavía no, que me queda esto por aprender y me vuelvo. De hecho, él lo cuenta en el libro, justamente de este tipo de historias, que en ese momento la persona como que elige, ¿no? De si volver o no. Y vuelven en aquellas situaciones en las que el alma todavía puede aprender algo más en esta vida. Si ya ha cogido todo lo que ha tenido que llevarse de esta vida, pues se va al otro plano y luego vuelve a reencarnarse en otro cuerpo. Ay, a mí dices esto y a mí, de verdad te lo digo que me recuerda mucho a lo de mi padre, aunque a veces me da como ese corajillo y esa rabieta, ¿no? De decir, joder, ya podías haber dicho que te faltaba un poco de tiempo, ¿no? Pero es verdad que sí que me lo imagino, de verdad, muchas veces, como en ese momento bueno, te quedas tal y de él decir, yo, la verdad que creo que hasta aquí he aprendido todo lo que tenía que aprender y dejo también esa parte para que los demás continúen sus aprendizajes y elijo irme, ¿sabes? Entonces sí que es algo que estoy casi segura que se da, ¿no? Es Ujú. decir, sí, hasta aquí. Considero que he hecho mis aprendizajes y es hora ya de irme. Eso es algo que también tenemos en común, que los dos hemos perdido a nuestros padres. Em, ¿Cómo te explicas tú su muerte? ¿O cómo la vives? Es raro, el otro día, fue hace nada su cumpleaños, hace 3 días, hace 4 días fue su cumple y me preguntaban a mí y digo, la verdad es que no sé si es aceptación o frialdad, decía yo, ¿sabes? No sé si es una aceptación tan grande que puedo incluso ya a veces confundirla con una frialdad, ¿sabes? Porque le decía yo, es que como estar, digo, porque ¿cómo es el día? Obviamente, pues ese día le puedo echar pero hago mi día igual y si algo me hace gracia me río, o sea, quiero decir, no es algo que en mi día a día me esté... Y mira que tengo fotos y de vez en cuando le hablo y digo, no, pero era como de, tía, es que no lo sé, me da la sensación de que estar triste por, entiendo también que es un padre y creo mucho en los temas de que no es lo mismo perder un padre, ¿no? De las que no sé cómo se llama, ahora no me sale el nombre, ¿no? De perder un padre que perder a lo mejor un hermano o perder un hijo. O sea, creo que los dolores son distintos y son cosas biológicas, ¿sabes? Yo creo que estamos preparados, el ser humano está preparado para perder un padre o una madre porque Es lo espero, natural. Ujú. claro, es lo natural, ¿no? Entonces, creo que esto, pero que sería, estar triste sería como darme constantemente contra un muro, ¿sabes? Entonces, que en su momento me dio un poco de rabia y lo que sí quiero tenerlo siempre es muy presente, porque como también vivo lejos, como de no quiero olvidarme que no está, eh, a veces pienso, se me va a hacer largo, porque cuando va pasando le vas echando más de menos. Obviamente cuando ha muerto hace 3 meses, digo, bueno, han pasado 3 meses, te da mucho, ¿sabes? Tienes esa tristeza, pero le he visto hace 3 meses. Sí. Cuando pasen 10 años voy a decir, joder, hace 10 años que ya no veo a mi padre, que no le oigo la voz, que no le... ¿no? Entonces, esas son las cosas que a veces intento no pensar tampoco mucho y tal, pero que si me pongo ahí un poco más melancólica me da, pero si te digo la verdad, hoy lo llevo y hay momentos y, bueno, pues momentos, ¿no? De repente puedo echarle un día de menos o que suene una canción y puede que me dé por llorar porque le eche de menos o puede que me dé por recordarle con alegría. No sé Sí. tú cómo A lo ver, llevas. yo primero creo que no hay que ponerse esa carga de qué espera de ti la sociedad o cómo tienes que estar, qué esperan los demás de ti que estés, porque creo que un duelo es algo tan íntimo y tan personal que cada uno tiene derecho a vivirlo a su manera. Yo sí, bueno, es un tema muy largo que podría hablar mucho sobre él, pero brevemente diré que lo recuerdo con mucho amor, o sea, siempre que pienso en él es como me llega ese amor y, y es como un sentimiento agridulce porque es una tristeza mezclada con amor, pero es un sentimiento muy bonito y yo sueño mucho con él, aparece mucho en mis sueños, de hecho te lo conté incluso en momentos así importantes, cuando pensaba en dejar mi trabajo, te lo conté a ti, que tuve un sueño con él que apareció y me dijo que todo irá bien.
Eh, y es como una alegría siempre, o sea, como que sigo reencontrándome con él en mis sueños. A mí me pasa también y me hace muchísima ilusión cuando lo encuentro, Mm, ¿sabes? Y de hecho casi siempre me lo encuentro como joven, ¿no? No lo encuentro como con los 67 años que murió, sino lo encuentro casi siempre como 45 o algo así. ujú, Y ves eso al final, no, es un reencuentro. Yo creo que sí que es como volver un poco a decir que todo está bien, ¿no? Que sigo aquí cuidando de ti. Yo siempre, la verdad, siempre pienso que son ángeles de la guarda y le pido, a veces digo, se me va a acabar la barra libre de deseos porque le pido cuando quiero algo, no sabe la de cosas que le pido. Y digo, la banda. es tu A veces Papá me Noel, ¿no? da, a veces me lo da y me acuerdo a la media hora de dar las gracias. Digo, joder, mira que para pedir me acuerdo rápido. Y luego de repente me aparece y me da como que, no, como me pasa esto y de repente digo, entonces, bueno, eh, pero por eso creo que es como la creencia, ¿no? De pensar, si pensase que no está en ninguna parte y que ha desaparecido, creo que lo llevaría de una manera distinta, ¿sabes? Es la Ujú, esperanza de sentir, o sea, de saber que me voy a reencontrar, de saber que su alma está en algún lado, que su energía está, que incluso dentro de mí, ese uno que decías también antes, ¿no? Que al final todos somos. Es eso lo que me hace llevarlo como yo creo lo llevo, que no quita que obviamente hay algún momento tal ¿sabes? Sí, pero bueno, muy pocos, la verdad, muy pocos. También me dejó mucho aprendizaje. Entonces, ¿qué te digo? Siento que también una de sus misiones era esa, porque ujú, mi vida cambió en muchos aspectos, ¿sabes? Entonces me siento agradecida. Por otro lado, me siento agradecida a él sobre todo, ¿no? Es el que se fue para dejarme a mí un nuevo camino. Entonces, claro, es eso, son esos sentimientos encontrados. siempre hay una belleza colateral, una película que recomiendo, no sé si la has visto, con Will Smith, muy No, buena, porque habla de pues, la pérdida de una hija en esta película y hablan de cuál es la belleza colateral de ese suceso, algo tan difícil de aceptar. Y yo lo vi con mi padre que primero me dejó como yo siempre digo, regalo de despedida, que fue darme cuenta de lo valioso que es nuestro tiempo. Y lo segundo es que nos sirvió para unir muchísimo más a nuestra familia. O sea, y pudimos despedirnos porque estuvimos con él en su momento. Y, y fue bonito y me llevo esto. Y yo, mira, por eso hablábamos al principio de quién cree, en qué cree, hasta qué punto cree. Creo que no importa tanto, sino por el simple hecho de que tener una perspectiva de que no todo se acaba aquí, de que tiene un sentido, el beneficio que te da en cómo llevas tu vida ahora aquí, creo que es suficiente para tener ese tipo de creencia que te ayudará, ¿no? A vivir mejor. No sé si me estoy explicando. perfectamente. Más allá de si crees en un Dios concreto, si crees en la reencarnación, pero que sea un pensamiento que te dé ese alivio, que te haga estar en ese lugar de humildad, de que tú no lo controlas todo y de que a lo mejor las cosas tienen que suceder así, aunque tú en ese momento no lo puedes entender, sí que tiene una explicación. Creo que te ayuda a llevar la vida de una manera mucho más serena y con bienestar. Pero o sea, es como el hombre en busca de sentido, ¿sabes? Es que a mí me cuesta imaginar el vivir sin algo que dé un sentido a cada día de nuestra existencia, ya sea que puede cambiar, ¿no? Pero que tenga un sentido, ¿sabes? Y Ujú. sí, tenga un sentido. Me gustaría muy brevemente, sé que no querías que se alargara mucho, hablar del dolor. ¿Qué nos dice en el libro sobre el tema del dolor? ¿Por qué sufrimos dolor en la vida? ¿Qué sentido tiene esto? Claro, él en algún momento dado pregunta a los maestros, vale, si también aprendemos como seres espirituales, ¿por qué no nos quedamos ahí? ¿Por qué seguimos aprendiendo en el plano físico?
donde, porque dice que tú como un ser espiritual no sientes dolor, no hay dolor, pero como en el plano físico sí que experimentamos el dolor y ¿Y el tú recuerdas que sufrimiento. respondían? ¿Tú recuerdas que respondían a eso? Yo creo que decían el tema de que primero que era otro tipo de aprendizaje, o sea que no es lo mismo que aprendes como ser espiritual que en el plano físico y que servía para eso, para aprender y crecer. Yo por un lado te tengo que confesar que a mí era una de las dudas que me generó de que a lo mejor eso no estaba realmente dicho por maestros y que era como un poco la comprensión y el entendimiento que tenía el propio autor sobre la vida. Porque me quedé, o sea, yo como que tenía unas expectativas súper altas. Ahora vendrán unos maestros y contarán como los secretos y, y en el fondo no son ideas tan... Para algunas personas puede que sí, pero cuando ya has leído mucho acerca de estos temas, al final tampoco es algo tan diferente Ya, de lo que ya has leído con otras palabras, de otra manera. claro, pero ahí va donde yo diría es que no vale. Sería hacer trampa. O sea, si de repente nos leemos muchos vídeos, muchos maestros y nos contestan a esa pedazo de pregunta y duda que tenemos tan existencial, al final, ¿dónde está nuestra... O sea, eso hay que aprenderlo. ¿Sabes? O sea, quiere decir, al final hay que descubrirlo. No se puede leer todo, ¿sabes? No nos pueden dar toda Sí, la información. Hay que descubrirla y hay que descubrirla, pues también en ese dolor y por supuesto que hay que experimentarlo, ¿sabes? El dolor. Es que el dolor me parece, o sea, una cosa es el dolor físico, entiendo que no va hacia ese lado, ¿no? Bueno, pues es lo que hay y eso sí que es algo más difícil de evitar, a no ser que te tomes cualquier cosa o tomes cualquier medida. Y lo otro, el dolor, y creo que muchas veces como seres humanos hay algo que nos atrae de agarrarnos al dolor, ¿sabes? O sea, creo que es un poco una elección. En un primer momento puede que no, pero por no ser bestia y decir una barbaridad, pero te diría que incluso sí. O yo sea, creo llego que a es... la conclusión de que es parte del aprendizaje porque, por ejemplo, alguien que te ha hecho mucho daño, el aprender a perdonarte a ti mismo, es como parte del crecimiento y del aprendizaje. Y si te ha hecho daño, que, o sea, quiero decir que ha habido algo seguro. Alguien te hace algo y te ha hecho daño, es un lugar al que mirar, ¿no? Ujú. Sí, Entonces es el como, comprender, el saber sanar es como parte de ese crecimiento y ese aprendizaje. Porque lo fácil y lo intuitivo, lo primitivo sería quedarnos con el resentimiento, con el odio. Y quizás el aprendizaje consiste en esto, es saber comprender de por qué esa persona lo hizo, ya, saber perdonar. Que es tan que quedar fácil suena y luego tan difícil es complicado. hacerlo. Es súper Y complicado, pero que al final es por nosotros. Perdón, o sea, quiere decir que al final de quedarte con el resentimiento del dolor es que te digo que, vamos, tuyo es y a ti te quema y a ti te desgasta, ¿sabes? O sea, quiere decir que el resentimiento hacia alguien, ese alguien, no sé, o le ves todos los días y se lo repites constantemente a diario y le machacas, ujú, entiendo que no puede dar así, o al final el resentimiento y el odio y todas esas sensaciones se quedan en nosotros, o sea, que al final es como autodañarnos, aunque es súper sí. difícil, súper difícil, súper difícil. ¿Sabes? Es súper difícil. Yo creo que hablando cada día me doy más cuenta de que a través de la comunicación, porque muchas veces podemos hacer daño y no saberlo, a mí me ha pasado. De hecho, a gente que he querido y que le he hecho daño y no lo he sabido. La cosa es que hagas daño a mal sabiendo las cosas, pero bueno, creo que es... Pero he hecho daños a personas que quiero mucho y no lo he sabido y si no llego a tener una conversación y a preguntar y tal, igual no sé, nunca lo hubiese llegado a saber, incluso podría haberle vuelto a hacer daño. Ujú. ¿Sabes? Entonces, yo creo que eso es importante también, el comunicar también cuando nos hacen daño, ¿sabes? A veces es intencionadamente y otras veces no. Sí, y a lo mejor es este aprendizaje, autoconocimiento, que conociéndote muy bien a ti es como conocer también a los demás, porque sabes de qué manera relacionarte, mm, y es llegar no sé, a simplemente amar en su estado más puro. Quizás sea esto. Mm. Mm,
Bueno, no sé, podríamos meternos también en el tema de que dice que de forma natural la humanidad nos vamos a destruir o algo así, hablaba en algún momento dado. Se, ¿Crees? se te corta el audio, no se te ha escuchado. Digo que esto yo siempre es algo que siempre he pensado, la verdad. O sea, siempre he pensado cuando oigo tema bueno, el cambio climático y los reciclajes y todas esas cosas que siempre parece como cuidado la tierra y al final no es cuidado la tierra, ¿no? Es cuidado nosotros porque la tierra lleva aquí millones de trillones de años y han pasado muchísimas especies, se han extinguido otras muchas, entonces es como de, lo creo firmemente, o sea, si nos extinguimos nos extinguiremos nosotros como seres humanos, pero sin ninguna duda, la verdad, Ujú. desde mi punto de vista. Eso dice que de hecho las plantas van a renacer y seguirán y la tierra en sí seguirá. Los que vamos a desaparecer seremos nosotros. Lo que pasa es que como somos eternos, seguiremos existiendo, pero en otro plano. Pasaremos a otro plano y bueno, no tengo ni idea cómo será eso, pero me pareció también interesante esa visión. Me he sentido un poco arrogante cuando he dicho que me he quedado decepcionada con los aprendizajes. Ha sonado como si yo lo supiera todo, ¿sabes? Y el libro me ha decepcionado en plan de estos maestros que me cuentan. Y luego he tenido esa voz autocrítica ahí. No, yo creo que, o sea, por lo menos no ha sonado arrogante, era como de decepción en el sentido de, "Buah, voy a, ¿no? Esta gran duda que podemos tener el ser humano, ¿no? De por qué el dolor, claro, porque muchas veces lo preguntamos, incluso cuando hablamos de estos temas de que exista un Dios o algo más grande y de repente decimos, ¿y por qué hay gente muriéndose de hambre y no hay, ¿no? O sea, como de repente, ¿por qué hay ese dolor en el mundo? Si Ujú. esto es así, ¿no? Entonces, como yo creo que es una pregunta que muchas veces cuando queremos tener esa crisis de fe, como que es lo primero casi que recurrimos, en plan, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Si hay algo bonito y bueno que está por encima. Entonces, a mí me ha sonado más eso, ¿no? Como que de, ¿por qué el dolor? Y esperar una respuesta y de repente, No, no no, era con respecto al dolor, era un poco en general, ¿sabes? Porque a mí me han pues, sonado como aprendizajes que sí he leído en otros libros de otra manera, han sido presentados a lo mejor con otras palabras, incluso en lo que nos dicen diferentes religiones o incluso el budismo, ¿no? Como que hay conceptos de cogidos de ahí. incluso la Biblia, perdona, que Sí, decía. exacto, sí, sí, sí. Por eso también tengo esa curiosidad, ¿no? Y de ver qué dicen diferentes estudios, diferentes religiones, ciencia y demás, porque me parece curioso. Y bueno, legítimo que cada uno crea en lo que considere, que para mí era importante hacer este episodio desde el respeto, porque como digo, es un tema tan personal e íntimo que al final no quiero que nadie se sienta ofendido, o sea, total respeto hacia las creencias de cada uno, siempre y cuando yo creo que no sean destructivas, ¿no? Porque si tú crees en un Dios que destruye, quizás no sé, no creo que sea por ahí. Al final lo que tenemos que buscar es algo que sea constructivo, que sea amoroso, que sea compasivo, que nos una de alguna manera, porque eso simplemente me hace más sentido que estar destruyéndonos y haciéndonos daño uno al otro. Mm. Sí, lo último, porque ya te digo, para que sea cortito, para que la gente lo Sí. pueda escuchar alargarnos mucho, pero que entiendo lo que quieres decir con respecto a esas respuestas que parece que hemos leído, pero es que realmente las grandes respuestas a las grandes preguntas de la humanidad están por todas partes, pero están en tantas partes y la mayoría de las veces son hasta sencillas, pero como el ser humano nos empeñamos en, o sea, es que hay dichos, hay frases, o sea, hay cosas que realmente son tan simples que Ujú. nos empeñamos en no ser, o sea, esperamos que la respuesta por qué el dolor sea algo que no hayamos, ¿sabes? No, en general, o sea, algo como complicado, algo que no se puede hacer, pero como tú has dicho, es que está en la Biblia, en el Corán, hemos leído en libros, en no sé, en formaciones que haces la ves, en charlas donde vas también te lo dicen, o sea, quiero decir, son cosas que al final siempre es lo mismo, pero no nos vale, no nos vale. Sí, yo que cada vez más creo que no existen los secretos. O sea, al final las dudas estas existenciales que tenemos ya hay más o sea, se han dado muchas respuestas acerca de ellas. Y de hecho me ha recordado lo que has dicho, una frase que dice, tenemos preguntas complicadas para las que encontramos respuestas simples. O algo así. Me ha recordado también al coaching, ¿no? Muchas veces a lo mejor es una pregunta complicada, y la respuesta es simple.
tal Así cual. que sí, sí, tiene sentido lo que dices. Patti, ¿cuál ha sido un libro que te ha marcado? Claro, ahora que estamos hablando de ese tema, me vienen todos, tú sabes, de este estilo, porque el del libro tibetano de la vida y de la muerte me marcó mucho. Ujú. ¿Sabes qué? Cómo se llama? El libro tibetano de la vida y de la muerte. Ujú, Más conocido es el libro tibetano de la muerte, lo que pasa es que a mí me parece como más complicado y creo que un primer paso sería como el libro tibetano de la vida y de la muerte, que eso pues también se acerca mucho a esta preparación hacia la muerte que aquí pues no la llevamos a cabo. Entonces es un libro que me ha marcado mucho. El alquimista, te lo dije en su momento también, ujú. cuando lo leí. Sí, sí. Y si tú fueras un tipo de libro, ¿qué libro serías? Libro de preguntas y el libro de las dudas. Las grandes dudas. O sea, tú eres de las que complica las cosas, ¿no? A pesar de que le están las respuestas ahí simples, aún así nos gusta seguir complicándolas y dudar. Creer para crear, nada. Es demasiado fácil, ¿sabes? Sí, sería un libro de estos de misterio, así entreversado, Ujú. ¿sabes? Sería, sí, pero bueno, lo asumo. ¿Cómo te gustaría terminar este episodio con algún reto, a lo mejor desafío para los oyentes, algo que puedan poner en la práctica? De hecho, cuando has hablado de esto, los conocimientos están ahí, están más que dichos, pero al final el aprendizaje es en el hacer, en experimentarlo, en la acción. El libro también lo dice y yo soy una gran defensora de que hay que accionar, de que saber la teoría solo no te sirve. Pues que lo prueben, que después de oír este episodio, que prueben ellos mismos, que cojan algo que está, o sea, de esas frases tan hechas y de esas respuestas a preguntas que nos hacemos y que las apliquen durante 2 semanas. Ujú, 21 días, por ejemplo, 21 días, digamos, que siempre se dice que es lo que se hace que durante 21 días, lo que sea, como las salidas hacia adentro, el creer para crear, la presencia de la respiración, es que hay mil cosas que bueno, luego una, ¿no? Que empiecen con una, por lo menos. Que no, cojan no una de digo estas eso, que ideas. luego todo centro, exactamente, que elijan la que quieran, que elijan una de las de lo que quieran cada uno en el momento en el que estén y que la hagan durante 21 días y que experimenten por sí mismos el resultado. Ujú. Me gusta, súper buen reto. Siempre hay que empezar por algo pequeño y al final Sí. la vida se construye con pequeñas cosas. Qué Mu- bonito, qué Muchas bonito. gracias, Patti, por esta conversación tan profunda. Espero Sí. que les sirva a los oyentes, que les haga reflexionar y que les transmita un poco de esa paz, serenidad y sobre todo esperanza que creo que hemos querido transmitir. Gracias. A ti.